el 2011 es un año crucial. Si no se fortalecen las finanzas públicas y si no se hacen los cambios al modo de funcionamiento de la economía, la crisis económica del país puede agudizarse en el 2012, sobre todo en condiciones de periodos electorales. Entonces, si no hay un ajuste fiscal para que el Estado tenga los ingresos necesarios para cubrir sus obligaciones, por ahí se nos va a reventar la pista. Y si el Estado entra en problemas de solvencia, perdón, nos fregamos todos. Y la economía entraría en una crisis tremenda. O sea, yo no quisiera ver un problema similar al de Argentina replicado en El Salvador por problemas de solvencia fiscal. Y en el caso concreto de la Asamblea, bueno, ahí tenemos unas declaraciones del presidente de la Asamblea que pues, se comprometió a la transparencia, pero un par de días después ya viene y dice, no, es que mire que las transparencias a medias. La transparencia, señor presidente de la Asamblea, es un asunto serio. ¿Y por qué no comienza él a ser transparente y da ejemplo? ¿Cuántos guardaespaldas tiene? ¿Qué carros tiene? ¿Cuál es su patrimonio? Y lo enseña y lo pone transparente. Esa es una señal de transparencia que vale muchísimo más que 100 palabras o 1000 palabras, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por los frutos los conoceréis, no. Hay que valorar a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace. Entonces, cuando uno viene y escucha al presidente de la Asamblea decir que va a haber transparencia, pero después estos datos dicen ya no, ¿verdad? Pero nos están tomando el pelo, ¿o qué? ¿No? Aquí la transparencia es un asunto serio, o se hace o no se hace. Sí se necesita un ajuste fiscal, pero no en las cantidades como se está planteando. Por el otro lado, yo creo que es importante reconocer algunos aspectos positivos de las finanzas públicas, porque no solo veamos la parte negativa, sino que veamos aspectos positivos. Y una de ellas es, y que es importante mencionarle, los ingresos crecieron un 9.7%, los ingresos corrientes, y el gasto corriente creció un 3.4%, es decir, creció menos. Eso permitió también de que el déficit fiscal, que es la diferencia en ingresos y egresos para ver cuáles son las brechas que el fisco tiene y que los déficits provocan deuda, se redujo con relación a las mismas metas que tenían con el Fondo Monetario. A mi juicio, ya el gobierno debería estar planteando una política crediticia pactada con los bancos, porque tenemos los niveles de excesos de liquidez, tal vez de los más grandes en los últimos años del país. De hecho, ayer salió un titular que habían como, no sé si cuántos millones que no sabían dónde colocarlos. Sí, y por ejemplo, tú miras que en este momento incluso las tasas pasivas o las tasas de ahorro que se pagan son muy bajitas. La tasa básica pasiva anda por 1.66 en este momento a 180 días, y el crédito ha bajado casi 250 millones con relación al crédito otorgado el año anterior, y esto hace que el crédito, por ejemplo, en los sectores productivos ha bajado y ha aumentado más el crédito al lado del consumo. Regresando al tema del informe de coyuntura de FUSADES, ¿cómo ves esta información que se manejó, que se filtró? ¿Hubo mala intención, tú crees, de parte de alguien por querer hacer quedar mal el papel de FUSADES, de ser hasta cierto punto crítico en algunas disposiciones, en algunas medidas que está haciendo el Ejecutivo, para poder decirle a ustedes son las personas menos indicadas de hablar, de criticarnos y están evadiendo impuestos? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo Ricardo? que yo respeto académicamente a FUSADES, respeto institucionalmente a FUSADES, incluso si podemos tener algunas discrepancias de metodologías, de enfoque o de análisis, pero yo creo que este tipo de filtraciones son preocupantes en el sentido de que se puede estar dañando imágenes de instituciones sin que tal vez no existan las causas para hacerlo, y sobre todo genera niveles de confrontación y niveles de desconfianza. Si ahora, por ejemplo, las gremiales de la empresa privada han anunciado que van a seguir participando en el CES, pero que no quieren discutir el tema fiscal, sino que lo hagan los sectores políticos, yo creo que sobre esto hay que buscar
una alternativa para el país. Y yo creo que en este momento el presidente Funes tiene el liderazgo y el capital político suficiente como para construir un acuerdo nacional. Y está bien la instancia del CES, que sí, tiene sus debilidades o como sea, pero es la única instancia de diálogo que hay. Mira, aquí el presidente de FUSAES, vicepresidente de FUSAES, son personas que me merecen todo su respeto. Yo no dudo de su honestidad, ¿no? Hay que acordarse que además FUSAES es una organización no gubernamental sin fines de lucro y por lo tanto está exenta de impuestos sobre renta, ¿no? Y si había alguna investigación sobre el tema del IVA, por ejemplo, en esa operación, eso debería haberse guardado, ¿verdad? Y darse el informe hasta el final, ¿no? Y el hecho de que salga esto antes de cualquier, digamos, dictamen, y más entiendo que el dictamen que se va a dar, por lo que sea hasta ahora, si no hay ningún cambio, muestra de que no ha habido ninguna, digamos, evasión de impuestos, pero el daño está hecho. Ayer estaba viendo un programa de televisión, hacía una pregunta a la población, ¿no? Mire, y esto que ha pasado es porque quieren hacer, hay interés político, hay interés de dañar la imagen de FUSAES, o hay evasión. El 76% de la gente decía que había evasión, o sea, ya estaba juzgando, ¿no? Ya el daño está hecho, y creo que este tipo de cosas no es, no sé qué hubiera pasado ahí, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? No lo sé, pero sí puedo decir que el respeto, igual como decía Ricardo, académicamente a FUSAES, podemos tener discrepancias, pero en estas cosas creo que por lo menos las personas con las que uno trata, ¿verdad? Y repito, su presidente y vicepresidente son personas honestas, de mucho respeto, ¿no? Y no creo pues que hayan entrado en ese... De nada sirve que subamos impuestos si el Estado no mejora su capacidad de ejecución presupuestaria, sobre todo por el lado de la inversión pública. Sí. O sea, el bajo desempeño que tuvo este año, tienen que hacer los ajustes necesarios para aumentar la eficiencia y la eficacia, porque el Estado va a tener dinero en el 2011 para ejecutar en inversión pública alrededor de 1.200 millones, pero si no afina sus mecanismos para ejecutar esa inversión, va a tener el dinero y no va a hacer la inversión y no va a impactar en la reactivación de la economía.